Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esperamos que haya sido un descanso para ustedes muy bonito, muy agradable, que hayan también hecho las cosas que en Semana Santa suele hacer el salvadoreño. Aquellos que visitan sus lugares de origen también, un saludo muy especial para aquellos cristianos que han dedicado pues parte de esta semana para hacer su reflexión respectiva. Qué bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema importante, un tema económico siempre importante, un tema político importante, y usted en casita ya relajado, esperando que llegue el día lunes para poder comenzar las labores nuevamente después de la vacación. Bueno, bienvenido a su espacio de Encuentro Económico. Hoy hablaremos sobre el rumbo económico de América Latina, el rumbo político también. ¿Qué está pasando en América Latina? América Latina tan sufrido. Cuántas venas abiertas, dicen, hay en toda América Latina, en nuestros países que padecen mucho de algunos males, ¿verdad?, que no terminan de suceder en nuestros países. De eso vamos a hablar y hoy he invitado a una buena amiga, a una persona que siempre públicamente tiene una palabra importante que decir el país. Me refiero a la licenciada Naida Medrano, con quien vamos a platicar esta noche y a quien le damos la bienvenida. Naida, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Julio. Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Sumándome al saludo de Semana Santa y pues bueno, empezar con nuevos bríos, ¿verdad? Bueno, esperamos que esta semana también sea de mucho provecho para todos, de mucho éxito para todos. Quiero contarles que Naida es licenciada en Ciencias Jurídicas con especialización en Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Ella ha cursado además estudios especializados en Relaciones Internacionales y Antropología Económica. Se ha desempeñado como oficial de proyectos en varias agencias de cooperación internacional. Ha participado como panelista en diferentes medios de comunicación, como solemos verla. También ella fue directora del Centro para la Defensa del Consumidor y coordinadora de la iniciativa regional Con Su Acción. Asimismo, se desempeñó como directora ejecutiva interina de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas en el desaparecido del conflicto armado. Ha sido consultora para la UNICEF, la OPS, la EIR, la OIT, la Fundación Friedrich Ebert, entre otras organizaciones internacionales en temas de derechos humanos, democratización y gobernabilidad, también en elaboración de políticas públicas e incidencia política. Recientemente se desempeñó como directora del programa del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Actualmente es estudiante de la Maestría de Ciencias Políticas de la UCA. También hay un par de cosas que es bueno rescatarlas de Naida, que ha sido ganadora del premio único de los 12º Juegos Florales de la ciudad de Santa Ana en San Salvador en el año 2015. Ganadora del premio único en la rama de testimonio en San Salvador en 2016 y nominada como escritora del mes de marzo del 2016 por la Secretaría de la Cultura de la Presidencia de la República. Esa es un poco la hoja de vida de nuestra invitada esta noche, Naida Medrano, con quien vamos a platicar sobre el rumbo económico de América Latina. Un análisis que hace falta muchas veces en los medios. ¿Para dónde va América Latina? ¿Qué es lo que le está pasando a América Latina? De eso vamos a platicar esta noche. Quédense con nosotros. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM también están en sintonía de Encuentro Económico. Ya regresamos. Gracias por estar con Encuentro Económico. Ya estamos listos para comenzar nuestra plática con Naida Medrano, una buena amiga, una consultora económica, política, con quien también hemos compartido en otros escenarios visiones sobre el tema de los consumidores, ¿verdad, Naida? Sí, claro. Bueno, pero hoy estamos para hablar sobre un tema que mucha gente quisiera dilucidar en realidad. ¿Qué le pasa a América Latina? Mira cuántas cosas han pasado. Recientemente se celebraron elecciones en el Ecuador. Vuelve a ganar Alianza País, digamos la continuación del gobierno de Correa, ¿verdad? Con Lenín Moreno, que ganó un poco apretado también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Un banquero se postula como candidato presidencial, Lazo, allá en Ecuador, y también muy cerca de romper el tema de lo que Alianza País venía haciendo, esa revolución que le llamó Correa. También golpes de Estado suaves que le llaman. En Brasil hay
ha habido un golpe de Estado de Temer, ¿verdad? A Dilma Rousseff. También en Venezuela, mucho conflicto. Los medios destacan bastante algunos grupos que se dedican a conflictuar en Caracas sobre todo, pero Venezuela también padece. Centroamérica no es la excepción. Tenemos también, bueno, el gane también de Ortega, un reciente gane de Ortega nuevamente. Pero hay cosas que suceden en América Latina. Pero Naida, yo quería comenzar preguntándote, después de todos los gobiernos militares, de las dictaduras militares, aparecen gobiernos de corte neoliberal que nos meten a sistemas económicos propios del neoliberalismo, la privatización, la liberalización de los mercados, pero luego también se vuelve esto una especie de fracaso. La gente al final no compra eso y la gente dice, aquí ha habido algo raro. Aparecen temas de corrupción, ¿verdad? Muy fuertes. ¿Cómo ves tú este panorama? En primer lugar, este rumbo que viene de años atrás, estos sistemas que se han venido imponiendo en América Latina. Bueno, gracias, Julio. Yo creo que es precisamente esa la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Eduardo Galeano, ese inmenso escritor latinoamericano y del mundo, en Las venas abiertas de América Latina, expone a la perfección históricamente qué ha pasado con América Latina, ¿no? Y es que precisamente tiene sus venas totalmente abiertas. En la breve descripción que has hecho, evidentemente nos lleva a remontarnos a lo que históricamente ha significado de manera política, económica y social América Latina, porque tiene muchas cosas similares, es decir, tiene elementos en los que se coinciden, pero evidentemente a lo largo de los contextos y las historias, cada una va también tomando su tenor. Hablemos, por ejemplo, del tema específico de la colonia, y aquí sí quisiera acotar un poco por qué América Latina es tan especial, tiene tanta actividad, ¿verdad?, política, siempre sobre la mesa. Eso es muy cierto. Así es. Entonces, siempre se destaca políticamente América Latina agitada. Así es, exactamente. Vamos a ver por qué es que sucede esto. Bueno, acordémonos que El Salvador, América Latina, Centroamérica, entre otras, inicia un proceso de agroexportación muy fuerte, en donde evidentemente todavía se utiliza como mano de obra a los indígenas, en muchos lugares incluso vienen negros y negras de raza negra a trabajar en función de activar todo un aparato productivo. Es decir, tenemos a la base las relaciones económicas, todas las relaciones de producción, que son las que van construyendo el andamiaje sobre el cual se mueve Latinoamérica. Y bueno, todavía subsiste, por ejemplo, la lógica de los colonos, la lógica de las chacras en Argentina, la lógica incluso avanzando de agricultura familiar en todo el cono sur a través de políticas públicas es un ejemplo de ello. Es decir, subsiste en nuestros sistemas políticos definitivamente toda una visión todavía heredada de un sistema político específico como es la colonia. Pero sumamos a ello el capitalismo, ¿verdad? Es decir, tenemos la colonia, tenemos por otro lado el capitalismo instalado alrededor de industrialización, sobre todo de zonas urbanas. Entonces tienes zonas rurales en donde todavía hay una lógica muy colonial, entre otras. Tienes un éxodo incluso rural hacia las zonas urbanas cuando empieza todo el proceso de industrialización en América Latina en general, bueno, el tema del cobre incluso en Chile, ¿no? Y esto va transitando en sus diferentes modelos hasta venir a aterrizar con diferentes corrientes marxistas, si quieres, no desde el nivel más puro, pero sí muy cercanas a las transformaciones de este tipo de sociedades que no tienen una mira tan social, ¿verdad? O no tienen políticas más encaminadas hacia una lógica social. Entonces tienes tres sistemas muy particulares: la colonia, el capitalismo y corrientes marxistas en torno a esta construcción. Bueno, bien nos decía nuestro amigo Pedro Martín García, que es a quien tengo además como catedrático, que estas corrientes definitivamente en Latinoamérica marcan esa situación tan álgida, de manera permanente. ¿Por qué? Porque son tres sistemas políticos que cohabitan, pero que sacan chispas entre sí de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cohabitar estos tres sistemas políticos, cada uno con sus contradicciones, cada uno con sus momentos altos, entre otras? Eso es lo que vemos a nivel político, económico, social, entre otras, cohabitando. Quiero
tocar el tema de qué producimos en América Latina. Tú estás internándote en ese tema, ¿qué producimos? Por ejemplo, el tema del cobre en Chile, Claro. pero está todo el tema petrolero en toda Sudamérica, el tema gas natural. Así es, recursos, las venas. Inclusive, Naida, me atrevo a decir, el recurso hídrico, el agua. Así es. ¿Verdad? Sí. Realmente el tema del capitalismo, ya entrando a esta fase, fija su atención también en esa riqueza que tenemos en América Latina. Exacto. Aparte de la riqueza humana, digamos, que hay, que es un recurso fuerte que se ha valorado en todo el mundo, ¿verdad? Pero también hay recursos naturales sumamente importantes que han sido depredados por ese tipo de sistema capitalista. Y mira qué curioso, porque de alguna forma utilizado a nivel internacional, pero también por determinadas élites de poder a niveles nacionales. Es decir, a nivel internacional el capitalismo inglés, alemán, entre otras, ya no dieron abasto con los recursos que necesitaban, por ejemplo, para la elaboración de cachemir, de prendas textiles, entre otras. ¿En dónde encontraron los recursos? En la División Internacional del Trabajo. Y es ahí en donde no solo a nivel internacional se va consolidando el sistema capitalista, sino que cuenta con aliados importantes en países como los nuestros, que abren las venas, le abren las venas a Latinoamérica. ¿Para qué? Para otorgar estos recursos en función de tener al sistema vivo. Entonces, eso es lo que cohabita, es decir, cohabitamos en función de un sistema que todavía está totalmente vivo y coleando, ¿verdad? Que cada vez además es más voraz, frente a corrientes desde una lógica también marxista, entre sus más y menos puros, porque también ahí hay un abanico bastante vasto, ¿verdad? Bastante amplio, pero también con una visión y con una utilización casi cotidiana de elementos que perduran de la colonia. Entonces, claro, bien decía Eduardo Galeano que las venas de América Latina siguen totalmente abiertas. ¿Por qué? Porque los recursos son utilizados por estas élites de poder, ahora ya incluso transnacionalizadas. Así es como vamos transformándonos, y bueno, por eso es que muchos de los países en nuestro continente contaron con el apoyo tan particular de las Fuerzas Armadas en su momento. ¿Por qué? Porque necesitaban, de alguna forma, con coacción expresa del Estado, garantizarse esos recursos en función de su propia acumulación de capital, pero también dependiendo de los vaivenes internacionales, de acuerdo a esta División Internacional del Trabajo. Las oligarquías criollas también aparecen en su máximo esplendor. Exactamente. En una época muy, como tú estás diciendo, desde la época de las dictaduras militares, a proteger sus bienes. Exactamente. Y además no solo es eso, sino que protegen sus bienes, pero también empiezan a crear elementos sumamente importantes para la perpetuación de esas élites de poder. Estamos hablando, por ejemplo, de la banca. Si bien nos acordamos, en el modelo agroexportador, los primeros que empiezan a encontrar mecanismos que van avanzando hacia una perpetuación de estos círculos, ¿verdad?, es la creación de, por ejemplo, bancas que otorgaban préstamos y créditos específicos a otros monoproductores en función de la División Internacional del Trabajo. Eso posteriormente, como vimos a futuro, ya con el modelo de sustitución de importaciones y más adelante con el modelo neoliberal o ya avanzado en el proceso de globalización, incluso fue vendido, que es bien llamado como el negocio del siglo, ¿verdad? Porque se genera todo un proceso de estatización de la banca que no les significó en ese momento ningún problema el proceso de estatización, luego se privatiza, ¿verdad? Y esa misma privatización abre la posibilidad de venderla años después a transnacionales, que ya estamos hablando de capitales mundiales, ¿verdad? Ya ni siquiera capitales nacionales fuertes, que es hasta donde se quedó Lenin, ¿no? Sino que avanzamos ya a una lógica de transnacionalización de capitales en donde compiten de manera muy importante e imponente muchos latinoamericanos, o sea, son parte de esos circuitos de capitales transnacionalizados. A nivel mundial se van configurando entonces sistemas sociales bien claros. Por un lado, el capitalismo que va extendiendo y que va, digamos, cada vez desarrollándose más y ampliándose más, y también haciendo
una forma de extensión en todos nuestros países, en América Latina, pero también aparecen fenómenos de sistemas sociales al otro lado, digamos, ¿verdad? Cuando se habla del comunismo, cuando se habla... Bueno, alguien decía aquí en este foro que comunismo nunca ha habido en ningún país, decía, se atrevía a decir, porque es una, digamos, una forma tan radical, digamos, de llevar un sistema social diferente al capitalismo. Pero bueno, pero se va a configurar también otro escenario. Sí, Yo claro. quisiera que habláramos también, Naida, de esa configuración política y económica que se va dando en el mundo, que por supuesto tiene una incidencia muy fuerte en América Latina, ¿verdad? Hay países que lo vimos claramente ejerciendo cualquier tipo de de sistema social, en el tema de Chile, por ejemplo, que Claro. siempre se le señala como donde se hacían los experimentos, ¿verdad?, neoliberales en América Latina. Exacto. Yo quisiera que comenzáramos el siguiente bloque platicando de eso. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave están en sintonía de este espacio. Recuerde que también estamos en redes sociales a través de Facebook como Encuentro Económico, a través de Twitter como @encuentro_e, y en el canal de YouTube puede encontrar todos los programas que aquí hemos realizado en Encuentro Económico. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el Encuentro Económico con Julio Villagrán hablando sobre el rumbo económico de América Latina. Nos acompaña Naida Medrano, una buena amiga, con la que hemos estado platicando también fuera de cámara sobre lo que le ha pasado a América Latina. Sin duda es un tema que tiene mucha discusión en el mundo. Hoy la información está más clara que antes, ¿verdad? Hoy los pueblos están más informados, podemos leer y podemos enterarnos de aquellas cosas que no nos enteramos. Pero en el mundo fueron sucediendo acontecimientos, Naida, que iban marcando el rumbo de nuestros países, por ejemplo, de América Latina, en el tema del neoliberalismo, el tema del capitalismo, el fortalecimiento, como decimos, de corrientes de apertura de mercados, por ejemplo, consolidación de capitales, y por el tema también del otro lado, que es el comunismo, el socialismo, que también venía naciendo, que se venía perfilando, y que esos vientos también vinieron hacia toda nuestra América. Claro. Bueno, hay que comentar también que en el socialismo, denominado igual así, hay diferentes modelos. Entonces, es bien interesante cuando uno se detiene a hacer un proceso de análisis, por lo menos intermedio, que no profundo, sobre esos diferentes modelos de socialismo. El socialismo de la Unión Soviética en aquel entonces era muy diferente al de Vietnam, ¿verdad? O al de China, o al de Cuba misma, ¿no? Que Cuba, bueno, hasta el día de hoy, igual dentro de su constitución y dentro de su lógica económica, política y social, se autodomina y así se enuncia como un país socialista. Entonces, ¿también pudiera suscribir que no ha habido comunismo puro en un sistema, en algún país? Sí, claro, o sea, comunismo primitivo en algún momento en la vida sí, pero comunismo puro no. Incluso los modelos socialistas tienen sus diferencias entre sí, como decíamos anteriormente. O sea, no es lo mismo lo que sucedió en la Unión Soviética, que vamos a ver que después de 70 años, un poquito más de 70 años, tiene un círculo de cierre en torno a un modelo, a una forma de producción específica, ¿verdad? Un sistema de producción, de relaciones de producción particulares, pero vamos a ver qué es lo que pasa en medio de esos modelos de producción, porque al fin y al cabo, estos sistemas de producción no es que sean per se, o sea, en medio de esos sistemas de producción hay relaciones de producción, hay relaciones de poder, hay contextos específicos. Entonces, ahí es donde deberíamos de poner la lupa. ¿Qué lecciones nos dejan este tipo de modelos en función de sus diferencias, por supuesto, pero también de su gestión? Es decir, cómo ha sido la gestión de estos propios sistemas económicos que ha de alguna forma tenido mayor éxito en algunos lados o menor éxito en otros tantos, o ha cerrado sus ciclos. El sistema capitalista es lo mismo, o sea, el sistema capitalista ha tenido diferentes modelos a lo largo de su historia. El modelo, o por lo menos la doctrina neoliberal, es solo una de ellas. Todo lo que viene acompañado de la lógica liberal de la economía, toda una doctrina económica detrás, es solo uno de ellos. Tenemos incluso estados de bienestar dentro del sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, es bien interesante en función de cómo las relaciones de poder, cómo los mecanismos de relacionamiento entre esa distribución
del sistema de producción va transformando dependiendo de las instituciones que lo estén gestionando. Y yo creo que eso es muy importante. Claro, ahorita estamos haciendo una mera opinión, todo esto debería de contar con un estudio que pueda probar evidentemente cuáles son los elementos que han contribuido para que estos cierren sus ciclos o hayan tenido algún tipo de crisis, entre otras. Existirán algunos estudios, pero bueno, nos estamos adelantando con alguna opinión muy personal, ¿no? Hay una, digamos, premisa en todo esto sistemas sociales, Naida, y es que el tema, uno de los temas fundamentales es la distribución de la riqueza. Claro. ¿Verdad? En algún caso la concentración de la riqueza y en otro caso se dice, y la crítica fuerte que se le ha hecho a los sistemas socialistas es, mire, lo que pasa es que esto le quitan a estos para darles a estos, ¿verdad? Un sistema también que le llaman, que no es justo también, que le quites a quien ha producido. Pero bueno, pero en resumen, digamos, en esta forma que iban floreciendo estos sistemas políticos y económicos, ¿cómo tú lo resumirías? ¿Qué planteaban, Naida? ¿Qué planteaban estos dos modelos? Creo que sociedades más justas, los sistemas socialistas, sociedades más justas, con una distribución de la riqueza mucho más equitativa, con una dignificación en torno al ser humano, ¿verdad? O sea, el principio, y el origen y el fin sí va alrededor de la persona humana, más allá que de un enunciado jurídico específico. Y pues un poco transitando en ello, claro, cuando uno habla de democratizar la riqueza o de distribuir socialmente la riqueza, viene en contraposición el otro sistema, ¿no? Que tiene como lógica fundamental, si no la acumulación de capital, por lo menos sí una tenencia muy, muy particular de los medios de producción, ¿verdad? Porque ha sucedido que incluso es que los grandes capitales transnacionales ya no tienen una lógica de acumulación de capital per se, sino que lo tienen distribuido incluso en otro tipo de acciones, otro tipo de entradas que le permiten, por supuesto, acumular más, pero invertir también otro tanto de manera permanente. Es decir, ya no es la lógica de el sótano del castillo del rey en donde cada noche iba a echarse su baño en monedas de oro, sino que es poner a producir ese capital a efecto de mantenerlo activo y permanente y generando brechas de acumulación impresionante y sobre todo brechas de desigualdad en torno a los accesos específicos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto sucede, cuando estos dos sistemas se contraponen, uno tiene un mayor interés en función de dignificar a los seres humanos y otro lo que busca es una lógica que permita mantener esta acumulación, claro, en sus diferentes abanicos, en sus diferentes opciones de cada uno de los modelos. Se han conocido dentro del sistema capitalista incluso ejemplos interesantes, ¿no? El mismo estado de bienestar, el mismo, hay un modelo muy interesante que es el de economía solidaria que se gesta en el sistema capitalista. La economía solidaria es una opción en torno a los procesos de exclusión de campesinos, campesinas, mujeres, entre otros tantos ciudadanos, ¿no? Excluidos totalmente por el sistema. Y están también dentro de esta lógica del sistema capitalista que van reconvirtiendo en función de sus propias necesidades y de su propia lógica y cultura de transformación hacia el futuro. Te voy a poner un caso, Nadia, y quiero que me ayudes a entenderlo, a dilucidarlo, a reflexionar un poco sobre él. Es un tema concreto. En Venezuela, que ha sido uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo, se producen cerca de 3 millones de barriles de petróleo diarios. En Venezuela, en esa época de los años 60, 70, donde comenzó el auge de la producción petrolera, toda esa producción estaba en manos de privados. Estaba en manos de militares que protegían esos intereses de un grupo de empresarios o oligarcas, como se le llamó en su momento, que eran los que se aprovecharon del petróleo y pasaron muchos años enriqueciéndose. Las empresas petroleras transnacionales llegaban a explotar pozos petroleros y le daban al Estado venezolano una ínfima cantidad en impuestos. Entonces se dijo, esquilmaron la producción petrolera en muchos años en Venezuela. Pasó. Cuando cambia en el 99, digamos, el sistema
de gobierno, el sistema social implantado en Venezuela, llega Hugo Chávez. Él dice, no es justo que los pobres no gocen, los pobres de Venezuela no gocen de esta riqueza petrolera. Entonces viene él y cambia el sistema de producción, inclusive se pelea con las empresas petroleras transnacionales y saca 2 de ellas y dice, ustedes no van a producir más así. Pero lo primero que hizo fue incrementar del 5% que pagaban en impuestos, lo incrementó al 50%, imagínate. Y luego viene y dice, no, la producción petrolera para Venezuela. Pero luego dicen, bueno, ¿cómo es posible, dicen algunos críticos, que este sistema pasó ahora a manos de una visión socialista, pero que Venezuela ahora regale su petróleo? Sí, mira, no es tan sencillo. Hablamos un poco de los 3 sistemas que cohabitan, ¿verdad? El colonial, el capitalista y estas vetas marxistas. Es más difícil cuando los gobiernos con algún acercamiento, con alguna lógica, entendimiento del marxismo, le toca administrar estados capitalistas. Entonces, eso es lo complicado, porque al fin y al cabo, tú puedes empezar a generar decisiones de política pública en una institución que está totalmente formada y creada en función del sistema económico del que hablamos anteriormente, que es el capitalismo. Entonces, estas decisiones, en primer lugar, necesitan aritmética, es decir, necesitan asambleas legislativas que apoyen y acuerpen esa transformación del sistema económico, a lo que don Carlos Marx le mencionaba la superestructura. Es decir, todas esas leyes que se promulgan en función del tipo de Estado en el que vivimos, van a responder a los intereses de ese mecanismo y ese juego de relaciones de poder. En Latinoamérica, en El Salvador, en Centroamérica, en nuestro continente, eso ha sido sumamente duro. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que el Estado se ha conformado desde las élites de poder, es decir, la estructura, el andamiaje jurídico, las instituciones mismas han obedecido a élites de poder, como las Fuerzas Armadas en su momento. Muchas de las instituciones públicas respondieron a enfoques ideológicos particulares, ¿verdad? Entonces, cuando viene esta administración ya por vía democrática, que no es hace mucho que Latinoamérica también ha entrado en esta lógica, encontramos cara a cara precisamente a estos 2 sistemas. Y es ahí donde el juego de poder se convierte en algo mucho más tenaz. A ver quién es más creativo, a ver quién es más tremendo a la hora de generar sus mecanismos para desbalancear precisamente al que está gestionando el poder en ese momento o el que está administrando el Estado en ese momento. Tenemos el caso de Brasil, ¿verdad? Entonces yo creo que hay también una línea muy delgada, en función de lo que se propone en torno a estas construcciones de sociedades más democráticas, más equitativas, entre otras, y a la réplica de vicios muy propios del sistema. Entonces yo creo que ahí hay que poner el ojo. Ahí es donde tenemos que aprender de nuestras propias lecciones en Latinoamérica. Ecuador ha tenido un proceso interesante. Es más de una década y entra ahora nuevamente. Entonces, esa necesidad de ir midiendo el pulso de los institutos políticos hacia las administraciones específicas o hacia la gestión del Estado desde una visión más allá de gobernar es fundamental. Si no, son solo ciclos. Son solo ciclos. Vemos Argentina. Vemos el caso de Argentina. Entonces, claro, Venezuela trata de modificar y avanza mucho modificando la superestructura, ¿verdad?, de la que estamos hablando, es decir, los marcos regulatorios, entre otras, pero llega un momento en el que nuevamente tiene una muralla que es muy difícil de traspasar, porque ahí vienen en juego los intereses económicos de una oposición fuerte. No es una oposición débil, es una oposición fuerte y además acostumbrada a la administración del Estado, ¿no? Bueno, América Latina dividido. Los latinoamericanos nos dividimos en 2 pensamientos. Unos que creen que esta es la forma correcta de que gobiernen su país y estos creen que debe ser de esta forma. Se vive en todos lados. Lo vivimos en El Salvador, lo acaban de vivir los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo decidir el futuro de nuestros países en el tema económico y en el tema político? Ya vamos a regresar platicando con nuestra amiga Naida Medrano sobre el tema del rumbo de América Latina. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM
Siguen Encuentro Económico. Ya volvemos. Gracias a aquellos que están en sintonía de Encuentro Económico con Julio Villagrán, hoy hablando sobre el rumbo económico de América Latina. También en América Latina la gente se expresa, la gente en la democracia vota, la gente dice, esto es lo que quiero para mi país. A la gente se le ha defraudado muchas veces, a la gente se le ha robado, a la gente se le han prometido, como siempre, miles de cosas y no se les cumplen. La gente muchas veces cansada, pero pasa un fenómeno que es parte de la democracia, que siempre el latinoamericano va y acude a una urna a elegir sus autoridades. ¿Cómo están las poblaciones nuestras, Naida? ¿Está más informada la gente? ¿Está más ideologizada la gente? Tú puedes ver en El Salvador, por ejemplo, uno visita redes sociales y de repente tú pones un comentario y si es a favor de algo, pueden venir ataques o pueden venir elogios, pero se nota claramente que vivimos en una sociedad muy dividida y eso lo está diciendo América Latina. En Argentina eligieron a un presidente de corte neoliberal también, a un empresario, y ahora muchas protestas en la calle, ahora se le está cuestionando muchas de su actuar como gobierno, pero la población tiene que decidir algo, la gente decide su futuro o no lo decide la gente, Naida. En la definición idónea de democracia, sí. En la definición idónea de democracia, por supuesto, es la gente la que tiene el poder y que definitivamente es la que define y decide. Claro, estamos todavía muy lejos de esa definición. ¿Qué es lo que pasa? Que los partidos políticos como institutos, así pensados desde la política, una de las grandes tareas que tienen es precisamente un proceso de educación, de afiliación, entre otros tantos. ¿Estamos viendo mecanismos de educación y de afiliación en los partidos políticos o simplemente hay un mecanismo de recaudación, digamos, electoral en función de ganar determinados puestos dentro del funcionariado público? Yo creo que hay que ponerle mucha atención a eso, porque si esa es entonces la intención última, volvemos a la lógica de los ciclos y eso es lo que hay que ir como de alguna forma recortando en función de la transformación de los sistemas políticos propuestos a nosotros. La población tiene en sus manos gran parte de las transformaciones, gran parte. No es la decisión última de quien está precisamente sentado en un curul en la Asamblea Legislativa en representación de el que al final debería de decidir. Es decir, hemos tenido en El Salvador y a nivel latinoamericano, bueno, en Chile el tema de la educación, las inmensas marchas y que ahora está pasando con las AFP, ¿verdad? Entonces, en la medida en que la gente tiene un proceso de empoderamiento de qué es lo que quiere de sus países, hay más posibilidad de las transformaciones hacia una equidad social. Pero si no hay un reconocimiento específico, si hay cansancio de la forma en la que se gestiona la política, si de alguna forma hay apatía a los procesos políticos, entonces definitivamente es poner en bandeja cualquier decisión que se esté tomando en el país. Yo creo que la decisión y la participación de la ciudadanía es sumamente importante, no solo desde la información, porque ahora resulta que tenemos mucho más ventanas de información y de diferente naturaleza, sino que también un poco más allá de esa cantidad de ventanas que tenemos, porque de pronto las ventanas también lo que hacen es bombardearnos de una serie de información que no necesariamente sea de calidad, ¿verdad? O sea, que nos transforme dentro de lo que culturalmente estamos acostumbrados y acostumbradas. ¿Vivimos en unos países más democráticos, Naida? ¿Vivimos? ¿La población vive con más libertad para poder decidir su futuro político, económico en nuestros países? Por supuesto, el matiz es lo que cambia. O sea, si estamos hablando de la década de los 70s, 80s en Latinoamérica, era imposible. Dictaduras militares. Por supuesto. Que decidían el presidente por ti. Así es, las élites de poder que tenían a estas Fuerzas Armadas en función de la coacción directa. Es decir, ahí tenían
toda la fuerza, el Estado la tenía concentrada en función de los intereses de estas élites. Entonces, claro, si hacemos una comparación de los años 70, 80, entre otros, por supuesto que estamos en un escenario de democracia. El punto es el matiz, ¿verdad? ¿Qué tipo de democracia o qué procesos de participación o de educación política tiene nuestra población? Yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, la sociedad en sí misma tiene grandes interrogantes. ¿Queremos un sistema socialista o queremos un sistema neoliberal, capitalista? Dicen, miren, aquellos nos robaron, estos nos van a robar. Lo que estábamos hablando un poco de esos países que van de nuevo con gobiernos de derecha, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, y yo preguntaba a algunos invitados, ¿y esa es la tendencia de América Latina? Y dice, no es la tendencia. Y yo creo que es importante, Naida, un punto que tú estabas diciéndome, lo decíamos también para hablar un poco antes de este programa, cada experiencia es muy particular. Claro. No todas las experiencias son iguales. Exactamente. O sea, no podemos decir, como alguien dijo, miren, queremos estos quieren el modelo de Cuba, o estos nos van a implantar el modelo de Rusia, de los comunistas, de los marxistas, y todavía se habla de eso, que denota un poco de ignorancia también en lo que se está diciendo, ¿verdad? Ese es el punto, Julio. Yo creo que has traído a colación exactamente hacia donde debemos de enfocarnos en procesos de reflexión y análisis. Las izquierdas en el mundo no son lo mismo que cuando estaba un mundo bipolar, ¿verdad? O sea, cuando teníamos aquellas grandes polarizaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya no son las mismas izquierdas, ya no son las mismas derechas tampoco. Sin embargo, hay alguna tendencia, incluso la lógica de pensar en el socialismo del siglo XXI como algo globalizado, globalizante, creo que merecería de alguna forma un proceso de estudio detallado desde académicos, pero también desde quienes practican la política de manera diaria. Es decir, no nos podemos subir a discursos creados específicamente cuando ya ha habido un proceso de prueba y error que nos permiten aprender de nuestras propias lecciones. Y eso es sumamente fundamental porque entonces vamos a poder adaptarnos en función de las nuevas propuestas que se necesitan. Yo creo que también hay que superar un poco esto de capitalismo o socialismo. Es decir, eso incluso es una visión muy de la época de la Guerra Fría. O somos socialistas o somos capitalistas. Creo que el mundo ¿Cómo debemos pensar ahora entonces? Claro, el mundo nos está llamando precisamente a dialogar y a construir en función de lo que cada una de las fuerzas políticas puedan ir aportando desde sus propias propuestas, pero propuestas sólidas, consolidadas, estudiadas, para realmente transformar las sociedades. Las élites de poder no son las mismas, tienen una lógica, han tenido una capacidad de rotación del capital muy sagaz, digamos, sobre todo en El Salvador ha habido una sagacidad para la rotación del capital. No obstante a ello, hay pujanzas de derechas en torno a las que igual merece convocar a un diálogo. Y merece convocar a un diálogo para una construcción desde el vocabulario menos polarizado, para llegar entonces en función de lo que evidentemente ha venido sucediendo en mayor o menor tenor. Hay un estudio muy específico, mira qué curioso, que más del 70% de las leyes aprobadas en El Salvador han sido por mayoría. Mira qué curioso, más del 70%. Entonces, algo está sucediendo ahí, hay un diálogo en torno al proceso de incluso creación de marcos jurídicos, pero hay otro tanto que evidentemente nos lleva a polarizaciones específicas en donde hay que buscar el mecanismo de diálogo. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Brasil mismo después de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Ecuador nos puede dar una lección inmensa en torno de la construcción de sociedad a la que ha avanzado. Bolivia, igual con sus propios tenores, sus propios contextos, como decíamos, o sea, la población de Bolivia es eminentemente indígena, es altamente indígena, y pues ha tenido también sus propios avances. Las élites de poder, incluso de nuestro país de Guatemala, es diferente a la élite de poder de El Salvador. Entonces ahí es donde debemos de encontrar como las lógicas que nos lleven en función de una propuesta de sociedad diferente, sin necesidad de etiquetar a una de la otra, pero sí buscando mecanismos que nos lleven poco a poco a transitar a sociedades más justas, a sociedades más equitativas. Es decir, mundialmente nos lo pide a gritos, ¿verdad? Cualquier propuesta que exista ahora. Han habido invitados en este programa que inclusive han hablado
del tema de China. Dice, mire, China es tan abierto, tiene un mercado tan abiertos, pero donde no se pierde el sentido social, Claro. ¿verdad? Donde no se pierde el sentido social. Dice, por ahí pudiéramos encaminar las economías en América Latina. Pero otros también ven el tema de Cuba, Naida, y dice, mire, Cuba tiene que abrirse porque no puede ser que siga enclavado en los años 60 y 70. Cuba tiene que abrirse, y ya murió Fidel, y cosas así se están planteando. Claro, o sea, vamos a hablar específicamente de Cuba, que Cuba, bueno, tengo un conocimiento muy particular porque yo viví en Cuba 10 años de mi vida, es decir, mi niñez y mi adolescencia es ahí. Y claro, la gente dice, Cuba tiene que abrirse, pero Cuba se ha abierto. Quien ha cerrado las puertas ha sido el mundo en torno al tema del bloqueo. Teníamos anteriormente un bloque socialista que fue el que nutrió precisamente toda la creación y la gestación de una serie de políticas en Cuba, que fue una maravilla, pero desde que cae el bloque socialista en adelante, Cuba ha estado buscando de manera permanente mecanismos de diálogo para apertura. En Cuba son maestros para el tema de la diplomacia y para el tema de la política exterior. Entonces, lo que pasa es que hay un sesgo muy fuerte, sumamente fuerte en función de esa construcción. Y claro, Cuba tuvo la gran particularidad de poder instalar a través de una revolución, que eso también la hace diferente, un sistema económico distinto. O sea, no es lo mismo construir un sistema económico desde una revolución que permite con mayor libertad, con mayor facilidad cimentar determinadas sociedades, que hacerlo a través de la vía democrática, sobre todo si ha estado instalada tantos años, tantos siglos, bajo una lógica determinada, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes que América Latina debe tener en un futuro cercano? ¿Cómo debe llevar América Latina sus economías? Esa alternancia de poderes es una particularidad que se está dando en América Latina, pero ¿hacia dónde? ¿Cuáles son esas nuevas corrientes? Vamos a desechar la palabra capitalismo, socialismo, como dice Naida, pero ¿cuáles son esas nuevas visiones? ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas que están comandando el futuro de América Latina? Eso lo voy a preguntar a Naida Medrano cuando regresemos después de este corte, que es el último, y vamos a tener el último bloque para platicar sobre esto. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM también siguen. Recuerden, Radio La Clave retransmite este programa el día lunes a las 7 de la noche. Y en nuestro canal de TVX retransmitimos este espacio el día jueves a las 10 de la noche. Ya regresamos. Bueno, estamos en el último bloque de Encuentro Económico. Gracias por su preferencia, gracias por quedarse con nosotros. Hoy platicando con Naida Medrano, nuestra amiga, consultora política económica, que nos está dando algunas líneas sobre el rumbo de América Latina. Entonces ya no tenemos que decir capitalismo, socialismo, hay fusiones, hay gente que se está metiendo a hacer como mezclas, como hablamos de China. Sí. Una economía socialista abierta, decía un diputado, una economía tan abierta que realmente no nos imaginamos cómo en China se vive esa apertura económica. Un amigo mío, te lo comentaba fuera del micrófono, un amigo taiwanés me decía, mira Julio, la seguridad social en Taiwán, te lo puedo asegurar, me decía él, es mucho mejor que la seguridad social de la misma China. Claro, mira qué curioso, o sea, tampoco es que necesariamente debamos de olvidar el socialismo y el capitalismo, ¿no? Yo creo que en la medida en que nosotros aprendemos de nuestra historia, nos podemos ver y así proponer hacia adelante. Lo interesante es precisamente eso, Julio, que conociendo históricamente desde dónde venimos y hacia dónde podremos avanzar, pueden generarse mecanismos de propuesta. No tenemos el nombre del tipo de modelo ni de sistema. Bueno, Carlos Marx se quedó en 1800 y tanto, ¿ves? Y él pudo avanzar desde su propia teorización, entre otras, adelantándose a los contextos y a las lógicas que desde ese momento se entendían del capitalismo. Pero han pasado más de 2 siglos, ¿verdad? Igual Lenin, o sea, Lenin al fin y al cabo pudo avanzar hasta los capitales nacionales, los imperios que él llamaba, pero resulta que ahora ya no son ni siquiera capitales nacionales, tenemos capitales transnacionales. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos mecanismos de teorización, ¿verdad?, importantes
mecanismos de construcción que nos permitan reconocernos históricamente desde dónde venimos y hacia dónde vamos, porque hemos estado en una zona gris. Estamos en una zona gris en donde se cayeron y además entró en crisis también el sistema capitalista entró en crisis no hace mucho, y el sistema socialista también tuvo toda su caída, entre otras, de algunos de los modelos más emblemáticos como el de la Unión Soviética, y pues definitivamente eso deja sin referente al mundo. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Depende mucho de la convocatoria existente, de los mecanismos de diálogo, de los pasos de construcción que podamos ir formando en función de nuestros propios contextos. Mira Taiwán, el ejemplo de Taiwán, ¿verdad? Entonces, es evolucionar en función de lo que el contexto, la teoría, la historia, la propuesta y sobre todo la proyección a futuro nos indica. No sé si este enfoque mío es equivocado, pero creo que una de las grandes mediciones que debemos de tomar de cómo hemos sido gobernados por cualquier tipo de sistema social y económico, Naida, son los niveles de pobreza que tenemos en nuestros países. No sé si ese es un buen parámetro para decir cómo realmente América Latina está. Claro. Si ha logrado sacar a esas grandes mayorías de la pobreza, que sería como de las cosas notables que pudieran verse en el éxito de los sistemas económicos. Exactamente. Y bueno, ahí es donde encuentras realmente, por ejemplo, un rango de población que había sobrevivido en Sudamérica en pobreza, como en las favelas, entre otras, da ciertas políticas que mejoran eventualmente la situación económica y social de esta franja de población, pero claro, esta población al subir de franja también va a seguir exigiendo. Entonces ahí es donde tienen que ir a tono las evoluciones y las propuestas de los gobiernos y de tener esa capacidad de adaptación en función de lo que el mismo Estado crea, ¿verdad? Entonces tenemos, ejemplos tan tristes como cantidad de indicadores casi inamovibles en el tema de pobreza. Centroamérica, bueno, a excepción de Nicaragua, que ha logrado avanzar en el tema del alfabetismo, pobreza, entre otras. Pero por ejemplo Guatemala, Honduras, que todavía sobreviven con estos indicadores tan dolorosos. En Sudamérica también encontramos eventualmente algunos países que necesitan mejorar esto, pero hacia ahí va a ir el avance, es decir, en la medida en que podamos proyectar en conjunto, pero reconociendo que estamos en un sistema muy bien cimentado, muy bien estructurado y sabiendo cómo por dónde pueden ir los mecanismos de transformación del mismo en función del bienestar de la población, enhorabuena. No podemos hablar del bien común porque lograr el bien común es imposible. O sea, cuando se toma una decisión definitivamente afecta a un bloque de la población, sea a las élites de poder, entre otras. Ahí se pierde la lógica del bien común. Entonces, claro, cohabitamos con los ideales, ¿verdad? Con los ideales de querer el bien común, de querer avanzar hacia bienestar amplio, etcétera, pero en sistemas como los nuestros es simplemente imposible. Es simplemente imposible. Hay que hacer una hoja de ruta sostenida, paso a paso, que permita entonces realmente esa transformación. Esa es la gran diferencia de las revoluciones y las democracias, ¿no? Naida, para despedirnos, tú particularmente, ¿para dónde crees que El Salvador se va enrumbando? Un amigo me decía, te voy a poner un ejemplo, un amigo me decía, mira Julio, un amigo de derecha, me decía, mira Julio, estos gobiernos del FMLN, me decía, dando libros o dando cuadernos o dando un uniforme, creen que ya están haciendo triunfar la revolución de ellos, me decía. Pero eso no es nada a lo que se debería de construir. Es que, claro, tenemos estandartes muy altos, tenemos estandartes de socialismo que dignificaron al ser humano de manera impresionante. Yo creo que un niño y una niña que recibe un vaso de leche es un pasito en la dignificación, que recibe zapatos para ir a la escuela, son mínimos. Como decía Eduardo Galeano, que empezaste citándolo, ese inmenso escritor, es eso, o sea, la utopía nos sirve para ir a avanzar un pasito, para saber que ahí está y que hay que ir un poquito. No son grandes cosas, no son grandes transformaciones estructurales del sistema, pero evidentemente nos enseñan y nos señalan que hay posibilidad de transformación. El punto es cómo, el problema es cómo lo vas a lograr
cuando hay toda una estructura de un sistema capitalista y una superestructura que lo soporta, es decir, medios de comunicación, legislaciones, todo el aparato confabula en función de ese sistema. Ya no son tiempos de revoluciones, son tiempos de evoluciones y de sobre todo que nos ponen en un proceso de creación a la máxima expresión. Eso necesitamos, creo. Naida, yo te agradezco que nos hayas acompañado en este espacio de encuentro económico y como siempre te deseamos éxitos en todos tus quehaceres. Muchas gracias, Julio, y también a las amigas y amigos televidentes. Bueno, a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado con Encuentro Económico. El próximo domingo, una nueva propuesta.